Esta es la clase número 8 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad trataremos el tema filtros de uso doméstico. Como hemos visto, el agua es esencial para sustanciar la vida y por ello ha sido uno de los ejes fundamentales en los que se ha basado el desarrollo de cualquier asentamiento y civilización. A medida que se avanzó en los métodos de recolección y suministro de agua, fueron surgiendo métodos de filtración, primero basados en el almacenamiento y sedimentación, que se pueden observar ya desde la época de los antiguos egipcios, y luego a través de materiales que tenían al alcance como arena y carbón. Sin embargo, los primeros dispositivos de filtrado más complejos se fabricaron en el siglo XVII y XVIII utilizando materiales como algodón, fibras de esponja y carbón. Con la expansión de enfermedades como el cólera y los avances en microbiología que se dieron desde mediados del siglo XIX, se le fue dando cada vez mayor importancia al aspecto bacteriológico del agua. A finales del siglo XIX, ya muchas ciudades habían construido plantas de filtración masiva como las que utilizamos hoy en día, que realizaban sistemas de potabilización como los que vimos en clases anteriores. En la actualidad, se le ha vuelto a dar importancia a la filtración doméstica del agua de consumo, acompañado con el surgimiento cada vez mayor de empresas que comercializan filtros para agua de consumo de uso doméstico. ¿Qué es un filtro de agua? Es un dispositivo compuesto generalmente por uno o más materiales porosos. Su objetivo es mejorar la calidad del agua de consumo atrapando las partículas que el agua trae, las cuales pueden ser tóxicas o perjudiciales para la salud. Retiene para ello elementos como arena, barro, óxido, polvo, hierro, cloro, bacterias, entre otros. ¿Cómo es su funcionamiento? Actúan mediante procesos de adsorción, intercambio iónico, filtración y ultrafiltración, entre otros. Para eso, cuenta con una serie de capas que van filtrando el agua de forma casi instantánea para luego salir por la canilla. Estas capas tienen características y propiedades específicas que permiten eliminar diversos componentes del agua. De acuerdo a de qué material esté hecho cada una de las capas de un filtro, podrá eliminar uno u otro elemento presente en el agua. Veremos ahora los 4 procesos mencionados en mayor profundidad. La adsorción es la atracción de los contaminantes mediante procesos químicos y físicos que causan que estos se adhieran a las superficies de los absorbentes para su posterior eliminación, como podemos observar en la siguiente imagen. El principal material utilizado como absorbente es el carbón activo. Otro proceso es el intercambio iónico, que es el intercambio que se produce entre un sólido, suele utilizarse resina o zeolita, y un líquido, el agua. Durante el proceso, los componentes menos deseados son intercambiados por otros considerados más deseables. Estos iones deseables son los que se cargan sobre el material de resina. En la imagen podemos observar, representado con rojo y amarillo, los iones que se quieren eliminar del agua como calcio y magnesio. Las esferas naranjas representan la resina y los puntos negros representan el sodio. Como vemos, a medida que el agua va pasando a través del filtro, el magnesio y el calcio se adhieren a la resina y se libera el sodio, que empieza a aumentar su concentración en el agua. Otro proceso es el de filtración. Es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. Permite separar dispersiones gruesas y finas, es decir, partículas mayores a una micra. El otro proceso es el de ultrafiltración. Es un proceso de filtración capaz de retener moléculas de gran peso molecular. Permite separar y concentrar proteínas, retiene bacterias y virus,
es decir, permite separar dispersiones coloidales, partículas entre 0,01 y 0,1 micras aproximadamente. En la imagen podemos observar el proceso. Los filtros presentan membranas con poros que permiten el paso del agua, pero no permiten el paso de aquellas partículas cuyo diámetro sea mayor a la del poro del filtro. Este es el proceso que ocurre tanto en la filtración y ultrafiltración como en otros procesos similares como la nanofiltración, la microfiltración y la ósmosis inversa. Veremos ahora los tipos de filtros de agua para uso doméstico. Uno de ellos es el de ósmosis inversa, que utiliza una presión superior a la osmótica, de manera que los fluidos se presionan a través de una membrana y los sólidos disueltos quedan atrás. No profundizaremos en su funcionamiento porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Otro tipo de filtro es el filtro de luz ultravioleta. El agua pasa a través de una lámpara de rayos ultravioleta que elimina las bacterias. Sin embargo, no elimina partículas sólidas, por lo que suele complementarse con otro tipo de filtro. También tenemos los filtros de carbono, que absorben contaminantes a través de pequeños poros en el carbono activado. Pueden atrapar cualquier tipo de suciedad, sustancias químicas orgánicas y reducen el mal olor del agua. Este es el tipo de filtro más común, que suele ser el que se encuentra en la mayoría de nuestras casas, ya sea solo o acompañado con otro tipo de filtro. También existen los filtros caseros, construidos de manera artesanal utilizando materiales disponibles, como piedras, arenas y algodón. Lo podemos observar en la imagen de la izquierda, mientras que en la imagen de la derecha vemos un típico filtro de uso comercial. Veremos ahora los medios filtrantes, también llamados medios activos. Es cada una de las capas que tiene un filtro y que permiten los procesos de purificación del agua. El más utilizado, como vimos, es el carbón activo. El carbón se vuelve activo después de calentarlo entre 800 y 1000 grados centígrados en ausencia de oxígeno, creando así millones de microscópicos poros en su superficie que serán los que ayuden en el proceso de filtrado. Se encuentra presente en casi todos los filtros domésticos. Muchas veces se lo suele acompañar con plata, es lo que llamamos carbón activo con plata, que tiene una función similar al carbón activo, pero la plata actúa como una barrera que protege el lecho filtrante del crecimiento de microorganismos. Otro medio filtrante son las zeolitas, minerales que permiten el intercambio iónico, por lo cual se utilizan para ablandar aguas duras. Al pasar el líquido a través de ellas, se atrapan y reemplazan los iones que se encuentran en el agua. La resina de intercambio iónico se utiliza al igual que las zeolitas para separar los iones del agua, ya sean estos cationes o aniones, eliminando por ejemplo el calcio y el magnesio. Las membranas de filtración, ultrafiltración y ósmosis inversa son otro tipo de medio filtrante. Son membranas hechas de capas a base de polímeros, cerámicas y otros materiales, con diversos grados de permeabilidad. Como hemos visto en clases anteriores, es fundamental consumir agua de buena calidad. Con este motivo se realiza la potabilización en plantas, pero existen también empresas que comercializan filtros de uso doméstico que garantizan que pueden eliminar los siguientes elementos tóxicos: trialometanos, producto de la acción de cloro en combinación con materia orgánica, altamente tóxicos, se pueden retener con el carbón activo granular. Cloro es fundamental para mantener la calidad bacteriológica del agua, pero su ingesta elevada es perjudicial para la salud. Se retienen también con el carbón activo. Sólidos suspendidos, responsables de la turbidez del agua, como barro, arcilla, óxido metálico, desprendimientos de cañería, se retienen en el prefiltro. Dureza o sarro, lo que comúnmente se llama sarro, está formado por sales de calcio y magnesio. Se evita con resina de intercambio catión. En cuanto al olor, suele estar relacionado a problemas bacteriológicos, materia orgánica en descomposición,
o por compuestos orgánicos peligrosos como los fenoles. Se elimina también con el carbono activo. El hierro no es de alta toxicidad, pero le confiere al agua el llamado gusto metálico. Se retiene con zeolitas. La contaminación bacteriológica se elimina con carbono activo granular impregnado en plata o la membrana de ultrafiltración. Componentes tóxicos como el arsénico también pueden estar presentes en el agua. El arsénico es un contaminante de origen geológico, también originado por producción industrial. Se retiene con resina de absorbente específica arsénico selectiva que ofrecen algunas empresas que comercializan filtros. Pero los filtros de uso doméstico, ¿realmente funcionan? En nuestro laboratorio, el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, nos propusimos investigar sobre el tema. A la hora de comenzar a investigar, nos encontramos con la dificultad de dónde obtener la información adecuada, ya que la mayor parte de la información disponible en Internet proviene de las propias empresas fabricantes o de fuentes poco confiables. Además, existen escasos trabajos de investigación sobre el tema, y la mayoría solo estudian filtros de fabricación casera o poco utilizados en nuestro país. Las personas que utilizan filtros suelen desconocer la calidad del agua de su domicilio, pudiendo estar utilizando un filtro cuando en realidad no es necesario el mismo. No hay que descuidar la información vinculada a la higiene y reemplazo de los filtros en la fecha oportuna que indica el fabricante, ya que de no realizarse de la manera adecuada, su uso podría incluso ser contraproducente por la posibilidad de crecimiento de microorganismos. En nuestro laboratorio realizamos análisis de muestras de agua de consumo. Les realizamos las determinaciones de los componentes habituales presentes en el agua, que son los que observamos en el esquema. En clases futuras profundizaremos sobre cada una de las determinaciones. Pero nos centraremos en la clase de hoy en la medición de 10 muestras antes y luego de pasar por un filtro de agua. Veremos los resultados obtenidos hasta el momento. Presentaremos los resultados a través de gráficos de boxplot. La línea negra representa las medianas, la leyenda no, las aguas medidas antes de pasar por el filtro. La leyenda sí, las mismas aguas medidas, pero luego de pasar por el filtro. En la parte superior podemos observar de qué determinación estamos hablando y en el eje las concentraciones obtenidas. A simple vista, pareciera que no existió mucha diferencia entre las aguas antes y luego de pasar por el filtro. Sin embargo, esto siempre se debe corroborar con un test, en este caso Wilcoxon Test, con un p-value mayor a 0.05. De manera que podemos afirmar que no existe diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. En el caso del bicarbonato, tampoco existe diferencia significativa en las aguas medidas antes y luego de pasar por el filtro. El fosfato, un componente vinculado a la presencia de materia orgánica, ya que en cantidades elevadas favorece su crecimiento, a pesar de que a simple vista pareciera haber aumentado incluso su concentración luego de pasar por el filtro, luego de realizar el test, observamos que no existe diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. En el caso de la dureza total, tampoco existe una diferencia significativa en las aguas antes y luego de pasar por el filtro. Para el DQO, muy vinculado también a la presencia de materia orgánica, no existe tampoco diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. El nitrato, un elemento tóxico para el consumo humano, tampoco presenta una diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. En el caso del arsénico, otro elemento que puede estar presente en el agua y es tóxico, pareciera incluso que aumentó la concentración luego de pasar por el filtro. Sin embargo, al realizar Wilcoxon Test, nos dio un p-value mayor a 0.05, es decir, que no hay diferencia. Para el sodio, tampoco hubo una diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. En el caso del calcio, no obtuvimos una diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro.
Lo mismo ocurrió con la conductividad. Luego de realizar el test observamos que no hay una diferencia significativa y en el caso de los sólidos totales tampoco obtuvimos una diferencia significativa antes y luego de pasar por el filtro. Iremos profundizando en las próximas clases sobre cada una de las técnicas y cómo interpretar los gráficos. De manera que luego de finalizada la investigación, al menos para las aguas que hemos medido, no se encontró una diferencia significativa en la concentración de ninguno de los elementos medidos después de pasar por un filtro de agua en comparación con la misma agua antes de pasar por el filtro. Damos por finalizada la clase de hoy, agradecemos su presencia el equipo docente del CUEM.